Buen día hermanos, ¿cómo les va? Bueno, hoy voy a compartir el devocional del día y quisiera hablar un poco acerca de la vida de Abraham, el padre de la fe, como todos lo conocemos, sobre un hecho particular que aconteció en su vida, y es cuando luego de que Dios le prometiera a Abraham un hijo, ya que su mujer Sara no podía concebir y concebieron ya de grandes, ella con 90 y él con 100 años, y Dios le prometió que iban a tener un hijo, y Dios cumplió esa promesa. Pero después de que el niño creció y demás, el Señor se lo pidió en sacrificio. Esa historia la podemos encontrar en Génesis 22, capítulo 22. No la voy a leer entera porque es bastante larga, seguramente la mayoría la conocemos. Dios le pide a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, en el holocausto, y Abraham no dudó en obedecer lo que Dios le pidió y llevó a su hijo para sacrificarlo, como Dios le había pedido. Abraham lo lleva a Isaac para ser sacrificado, y cuando está a punto de hacerlo, en el capítulo 10 vemos que dice, capítulo 22, versículo 10, dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y yo cuando leí esta historia, que la verdad es que ya la conozco hace bastante tiempo, la hemos enseñado a los niños en la horita, pero la volví a leer y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que lo llevó a Abraham a obedecer hasta ese punto, hasta en algo tan delicado? Si bien él era un hombre de fe, como lo conocemos, pero sacrificar hasta su propio hijo sin decir, pero ¿por qué, Señor? O preguntar, o como a veces solemos hacer nosotros cuando no entendemos algo. Él, sin titubear, dice que se levantó temprano, Dios le dio la orden, él se levantó temprano y fue camino a hacerlo. Y yo digo, ¿qué fue lo que él lo llevó a ese punto, a obedecer de esa manera? Y en varios versículos anteriores en el libro de Génesis, Dios le hace varias promesas a Abraham. Bueno, acá anoté algunas. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios le prometió algo y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Otra promesa dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ya conozco que temes a Jehová. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Todas estas palabras están en Génesis, son promesas de Dios a Abraham. Esto me lleva a pensar a mí de que Abraham era un hombre de fe que confiaba y amaba a Dios por encima de él mismo, por encima de todas las cosas. Y el Señor cuando yo leía esta palabra, el Señor me daba una palabra que resonaba dentro mío, y Él me dijo: obediencia por amor. Y yo la verdad es que lo tomé para mi vida personal, obediencia por amor. Abraham no necesitaba que Dios le explicara detalladamente el porqué de ciertas cosas, o que alguien viniera y le dijera lo que tenía que hacer,
o cómo hacer, sino de que él tenía una convicción adentro suyo de que Dios era bueno, de que Dios, si le pedía algo, era porque también lo amaba y porque confiaba en él. Y Abraham le retribuyó lo mismo. Abraham creyó en Dios, confiaba en Dios y amaba a Dios. Y yo pensaba y digo, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener una vida en Dios? John ayer hablaba en el devocional y él decía que tenemos que ser 100% hijos de Dios siempre, porque la esencia de Dios está en nosotros. Y comportarnos de tal manera que reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos, sin necesidad de que haya alguien que nos esté viendo, que nos esté guiando todo el tiempo, diciendo esto sí, esto no, o que dentro de nosotros tengamos está bien que tengamos un santo temor de Dios como lo tuvo Abraham. Por eso Dios le dijo, ya conozco que temes a Dios, y nosotros tenemos que tener un santo temor de Dios, porque Él es justo, ¿sí? Pero las cosas que hagamos, nuestro principal motivo no tiene que ser porque tenemos miedo que Dios nos castigue o algo así, sino de que entender de que obedecemos a Dios porque lo amamos, porque amamos su persona, porque queremos agradarle. Como compartí en el devocional del otro día cuando leí esa palabra, que Jesús decía, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, el que lo obedece por amor, ¿sí? Y eso es lo que quiero compartir con la iglesia, que Dios ministraba a mi vida, el llegar a ese punto de obedecerle por amor, de que nuestra vida esté transformada en Él y poder tener ese corazón obediente independientemente de las personas, de la gente, de lo que fuere, sino solamente con la convicción dentro nuestro de que Dios es nuestro Padre, de que tenemos que agradarle a Él por sobre todas las cosas y hacer las cosas porque lo amamos, ¿sí? Porque Él se lo merece. Porque cuando yo le obedezco, le estoy demostrando que lo amo. Y como muchas veces escuchamos, más que sacrificios, Dios lo que quiere es obediencia, ¿sí? Los bendigo, hermanos, y que tengan un excelente día.